en el marco de un acuerdo firmado en su oportunidad entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Estadística y la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, se realiza en la mañana de hoy la encuesta nacional de salud, nutrición y desarrollo infantil. El propósito de este relevamiento es generar información de carácter longitudinal de libre disponibilidad a efectos de fomentar el estudio de la situación de la primera infancia en el Uruguay, con énfasis en su estado nutricional, situación sanitaria y desarrollo al diseño de políticas. A continuación, entonces, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la directora del programa Uruguay Crece Contigo, Magister Mariela Solari. Hola, buenos días a todos y a todas y agradecerles profundamente porque sabemos que la invitación salió con poco tiempo y por eso el agradecimiento y la alegría de que la sala esté llena y que nos estén acompañando en este lanzamiento. Saludar también a las compañeras de la mesa, nos toca a todas mujeres en este momento. En particular voy a hacer sobre todo un encuadre muy breve del tema de la relevancia para nosotros de esta encuesta. Así como el lunes pasado cuando hicimos el lanzamiento en la ANI para el Fondo Sectorial de Primera Infancia, recién decíamos con algunas compañeras, otra vez nos vemos. Nos parece importante otra vez vernos en la misma semana cuando la prioridad es la primera infancia. Cuando el lunes fue importante también el lanzamiento sectorial para la investigación y hoy el lanzamiento de esta encuesta. Es poner la primera infancia como prioridad política, donde hay inversión en saber qué es lo que está pasando a los niños y niñas de nuestro país en los primeros años de vida. Y eso no solo como un discurso, sino en hechos concretos que hoy nos permiten contar con esta vasta información sobre la foto de la realidad de los niños y las familias en las edades más tempranas. Nos parece, la ministra siempre dice, no es la misma realidad que la del 2005, por lo tanto, el diseñar políticas de manera responsable requieren de evidencia que nos permita pensar hacia dónde vamos desde cada uno de los lugares que tenemos competencia con la primera infancia. Y en ese sentido, esta encuesta nos permite avanzar. Bienvenida, Laura. Ya lo arreglamos. Perdón, pero hay parte del equipo que está abajo que no puede entrar. Tenemos dificultades técnicas. Bueno, siguiendo... Sí, no importa, no importa. Bueno, sigo. Perdón por el lío de la cédula, pero es parte de lo que nos pasa. Siguiendo en esto de la relevancia del estudio, hay 2 o 3 aspectos que quiero destacar. Lo primero es que es un hito para nuestro país contar con esta información, porque por primera vez va a haber información a nivel nacional. Por primera vez se va a tomar indicadores de forma integral que tienen que ver con los indicadores de desarrollo, de salud, socioeconómicos, de las estructuras de las familias. Por otro lado, también es novedoso la metodología, que después los compañeros de la universidad lo explicarán mejor, que tiene que ver con una metodología de panel, donde se va a poder trabajar sobre una misma corte de niños, que nos va a permitir tener además información de cómo ese mapa va variando y qué es lo que va pasando, nos va a permitir tener elementos que nos expliquen algunos procesos en las trayectorias de vida de los niños y las familias. Y por otra parte, me parece que también uno de los aspectos a destacar es el trabajo interinstitucional que tiene como base esta encuesta. ¿Por qué insisto en esto? Porque en un tercer periodo de gobierno nuestro desafío tiene que ser pasar de la coordinación y la articulación a tener
productos concretos y tangibles que sean realmente elaborados, diseñados de manera interinstitucional. Todos sabemos que da más trabajo, que lleva más tiempo, que lleva más discusión, pero eso es lo que le da mayor rigurosidad, mayor consistencia y mayor apropiación a todas las instituciones que estamos involucradas en esto. Y además nos permite optimizar recursos y nos permite tener una mirada única como Estado, como gobierno, y que requiere de un esfuerzo de romper modelos que hacen a fronteras institucionales. Para dar respuesta a los problemas que hoy tiene la primera infancia, como en otras franjas de edad, requerimos de esta forma de trabajo. Y sabemos que en esta encuesta, desde hace casi 2 años, ¿no? Hay equipos de trabajo de los distintos ministerios que se articularon en grupos de trabajo a partir de la convocatoria que venía realizando UCC en los grupos de trabajo de desarrollo y de salud y de nutrición, donde participaron todos los organismos de gobierno que tienen competencia en estos temas, desde Salud Pública, INAU y otros organismos que vienen trabajando, y con los mejores socios que podíamos tener, que es la universidad, a través del Instituto de Ciencias Económicas y el INE, que permitieron trabajar en conjunto este producto que hoy presentamos. Los datos los van a presentar en la siguiente mesa, y una de las cosas que me parece importante es aclarar que hoy se hace un primer lanzamiento de los datos generales de la encuesta. En unos 10 o 15 días va a estar la publicación para poderla tener completa. Y lo que sí vamos a hacer más adelante son mesas técnicas de trabajo donde se pueda discutir en profundidad. La encuesta es muy vasta, tiene mucha información y pretendemos que tanto la encuesta como la base de datos que va a quedar disponible para todos se pueda usar para poder investigar y para seguir profundizando desde los organismos de gobierno, del Estado, de la academia, de la sociedad civil. Necesitamos poder repensar las respuestas a la primera infancia con la evidencia que hoy contamos y que ha requerido un trabajo muy esforzado y conjunto de muchas personas, que después Andrea también mencionará, del equipo que también vino trabajando desde la universidad, y que tenemos que poder hacer el mejor uso de esa información. Entonces, invitarlos a que a partir de que esté la información disponible puedan utilizarla para tener el mejor diseño, las mejores respuestas para llegar tempranamente a las situaciones que hoy viven nuestros niños y niñas, y sobre todo para llegar también a las familias donde viven estos niños. Así que muchas gracias y esperemos seguir estando en contacto porque vamos a seguir trabajando sobre estos datos. Gracias. Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra a la señora directora del Instituto Nacional de Estadística, economista Laura Nalbarte. Buen día, disculpen por la entrada, uno quería ser discreto, pero bueno, salió complicada. Avisé que llegaba tarde, pero no tan tarde, pero disculpas. Me pidieron que sea breve y en realidad es corto, digamos, dado todo lo que planteó Mariela, digamos, ya me han escuchado varias veces. Hace 2 semanas estuvimos con la ministra acá también presentando otra encuesta, lo cual da mucha felicidad el poder seguir presentando productos. Yo mencionaba lo que tiene que ver con el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional y son pasos que caminan hacia eso. Quería hacer algunas puntualizaciones respecto a esta encuesta. Mariela mencionaba que es una encuesta que vamos a tender a hacer un panel para nosotros como país, desde el Instituto Nacional de Estadística, el Sistema Estadístico Nacional, son de los primeros pasos que se están haciendo en lo que tiene que ver con encuestas panel, digamos, y eso, digamos, podrá después ser replicado en otras experiencias, en lo que tiene que ver con nuestras encuestas permanentes, ver la posibilidad de hacer esto, pero hoy por hoy vamos a tener una información base sobre esos niños de 0 a 3 años y 11 meses que nos permite después seguirlos y ver esa trayectoria y esa evolución en distintos aspectos. Por otro lado, digamos, también es una experiencia bien diferente
desde el punto de vista de la operativa que estamos acostumbrados nosotros a realizar, implicó un desafío, digamos, si bien esto fue una experiencia que se hizo primero en Canelones, y esto es una réplica a nivel nacional, como Instituto Nacional de Estadística nosotros no estamos acostumbrados a hacer una encuesta que sea niños, a pesar, a medir, a ver toda la logística, desde trasladar balanzas, tallímetros, ¿quiénes son los encuestadores? Digamos, nosotros tuvimos encuestadores con unas características especiales, no son netamente encuestadores de hogares los que pueden trabajar con estas encuestas, el pensar las implicancias que puede tener desde el punto de vista ético, la información que se levanta, el pedir la información, digamos, el pedir la autorización a la Facultad de Medicina, desde el punto de vista, o sea, una cantidad de logísticas que si bien somos expertos en encuesta a hogares, no a hogares en este tipo de cosas, y llevó para el equipo del INE un desafío muy importante. Ahí Cecilia Toledo y Leonardo Cuello fueron los que lo llevaron adelante, digamos, y agradecerles el trabajo porque implicó desde hacer una agenda de trabajo, que a usted parezca mentira, el coordinar con los hogares, agradecer a los hogares la predisposición de esas madres que permitieron, porque nosotros los llamábamos para explicarles esta encuesta y no se negaron en su gran mayoría, hubieron algunos rechazos, pero podemos decir que en la gran mayoría no rechazaron esta encuesta y no es menor la posibilidad de que nos permitan entrar y planteándoles que vamos a volver, lo cual nos dijeron que sí, o sea que veremos en la próxima si nos va también. También hay que agradecer, digamos, esta encuesta fue financiada con un proyecto que tenemos, proyecto IPTAL, de fortalecimiento de las instituciones, proyecto que viene con financiamiento del Banco Mundial. ¿Sí? Si bien hay muchas instituciones, nosotros no disponíamos del efectivo y con un proyecto Banco Mundial pudimos hacer, y las segundas olas la vamos a financiar desde ese punto de vista. Entonces, agradecer también acá hay un representante del Ministerio que trabajó con nosotros, el Ministerio de Economía, digamos, que nos ayudó en la parte formal, que no es menor también. Y lo que mencionaba Mariela, que creo que son esas enseñanzas que tuvimos de trabajo, digamos, agradecerle, no veo a Jorge, pero Jorge Campanella nos coordinó a todas esas instituciones que cada uno traía su lógica de trabajo, con su perspectiva, con su visión, y amalgamar eso es un trabajo importante. Estuvo el aporte de la gente de Uruguay Crece Contigo, del Ministerio, del Instituto de Economía, los otros institutos de la Universidad de la República vinculados a la temática, que aportaron desde el punto de vista conceptual, y el INE trató de plasmar eso en la práctica. Entonces, sí que fue un trabajo interinstitucional, sí también trabajó el MIDES en eso, y eso es parte de las riquezas que tenemos que seguir manteniendo y trabajando, y es desde lo que yo mencionaba hace 2 semanas, como le decía con la ministra, el compromiso del Instituto Nacional de Estadística de poder seguir trabajando en esta línea de trabajo y aprender de estos trabajos y no retroceder en estas instancias. Nos llevó 2 años, estuvimos 1 año trabajando en el trabajo, salir a campo, esperemos que las próximas nos lleven menos, digamos, por lo que aprendimos. Y en realidad, para terminar, yo quería agradecer profundamente al equipo de la Universidad de la República, a todos, por la paciencia que nos tuvieron en muchas instancias. Digamos, después que se terminó el trabajo de campo, todo el proceso de análisis fue muy serio, muy trabajado y muy discutido desde todas las instituciones. Fueron muy abiertos, muy receptivos, muy pacientes con todos nosotros, desde que todas esas instituciones que estábamos interviniéramos y planteáramos nuestras visiones. Creo que desde ese punto de vista es un producto muy rico, que se puede seguir trabajando, que la idea es seguir explotando, que los organismos que están dedicados a trabajar con la primera infancia puedan tener esa información y la vean y la exploten desde distintos lugares. Por eso dejar disponibles los microdatos, y ese es el compromiso de que puedan, que estén, van a estar, y que invitarlos a trabajarlos aún más a esos datos que van a ver cuando presente Andrea, digamos, tienen mucha riqueza y podemos tener mucha información en los mismos. Yo agradecerles y nuevamente pedirles disculpas por la llegada tarde. Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra a la presidenta de INAU, licenciada Marisa Linder. Muy buenos días. Bueno, la presencia del INAU en esta mesa pretende ser una presencia no formal ni simbólica,
sino parte de un proceso de trabajo que se viene realizando y que fundamentalmente tiene como cometido aportar a la integralidad de los procesos de intervención desde los distintos actores y sectores y poder avanzar en esto de lo que implica el hecho de dar efectiva sustancia a lo que implica el trabajo con la primera infancia, desde también teniendo en cuenta a sus familias, también teniendo en cuenta los contextos comunitarios y fundamentalmente los procesos de trabajo que se hacen en las intervenciones que sabemos que se vienen llevando a cabo en los distintos equipos. Consideramos efectivamente que hay una gran oportunidad en esto de poder dar un salto en lo que tiene que ver con la posibilidad de trabajar y seguir profundizando los aspectos intersectoriales necesarios para tener las mejores intervenciones con los niños y con las familias de nuestra sociedad. En este sentido, la presencia hoy de autoridades de distintas direcciones de INAU, de equipos del Plan CAIF, dan cuenta de este proceso y quiere reafirmar de alguna forma nuestra total voluntad y disposición para estos procesos de coordinación y articulación interinstitucional. Consideramos además, por lo que ha sido el avance del documento, de los adelantos de algunos de los aspectos vinculados a lo que se van a presentar hoy como datos preliminares de esta encuesta, que realmente aporta sustantivamente en lo que hace a la realidad de la primera infancia en nuestro país, pero también da algunas claves muy interesantes desde el punto de vista de lo que es la realidad desde distintas perspectivas, desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de generacional, desde aspectos que están vinculados a los desempeños de los distintos actores en el desarrollo infantil. Y básicamente también claves en relación a elementos que sin duda desafían a nuestro país en torno a los índices de desarrollo humano y de oportunidades, en cuanto a que creo que estos aportes, desde el punto de vista de lo que pretenden desde la generación de conocimientos, son sustantivos y realmente enriquecen la posibilidad de trabajar no solamente desde el punto de vista del ingreso y de determinados aspectos vinculados al tema de la pobreza, sino enriquecerlos y por lo tanto desafiar en planos vinculados al desarrollo y a la igualdad en nuestra sociedad. En este sentido, entonces, bueno, esto es como un insumo importante para el trabajo que nosotros tenemos en la agenda de nuestra institución. Sin lugar a dudas, la presencia de actores hoy de INAU en esta presentación es fundamental, pero queremos que también estos elementos puedan permear el conjunto y los programas de la institución, porque hay distintos programas que efectivamente trabajan con primera infancia, que no son solamente los centros diurnos y los CAIF, sino también otras modalidades de intervención que deben enriquecerse con estos procesos. Muchas gracias. Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra a la señora subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, doctora Cristina Lustenberg. Bueno, muchas gracias y buenos días para todos y para todas que veo desde acá. Mucha gente que quiero y aprecio muchísimo, no solamente un reconocimiento a quienes me acompañan en la mesa, pero sobre todo los que están del lado allá, que han sostenido este proceso de que hoy podamos presentar estos datos, que el Uruguay tenga por primera vez quizás datos universales de cómo viven, crecen y desarrollan los niños y cómo las familias de todos los sectores socioeconómicos enfrentan las dificultades vinculadas a la crianza. Esto, como decían, bueno, cada una, Mariela, Laura, Marisa, significó el esfuerzo de muchísimas instituciones, de muchos. Yo hago un reconocimiento especial quizás
porque me cuesta quizás desprenderme un poquito y pobre Mariela siempre tiene ahí, pero bueno, es compartido, por suerte nos queremos y fue una generosidad muy grande del presidente de la República y de la ministra de Desarrollo Social que podamos haber participado en quien nos sustituía en la coordinación del programa. Así que ese rollo no lo tenemos, porque por suerte con este trabajo se consolida eso. Yo creo que el tema de primera infancia estamos reparando una deuda histórica que este país tiene con los niños y con las familias. Intentamos hacer un trabajo intersectorial y concreto, donde nos desprendamos cada uno de ese trabajo intersectorial que a veces no se entiende de qué es la complejidad que tienen los problemas, pero primero cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en su lugar. Entonces a veces con eso tenemos tal sentido de pertenencia que no nos desprendemos de trabajar en conjunto. Tenemos chakras, tenemos individualidades que hace que hoy eso incida mucho en lo que cada uno tiene que hacer desde el lugar, en las responsabilidades que está. Entonces esta encuesta es un reconocimiento a todo el equipo de lo que a mí me corresponde en su lugar desde Uruguay Crece Contigo, todo el equipo de evaluación y monitoreo, los supervisores, coordinadores que trabajaron mucho con las familias, el equipo de transporte acá de Presidencia de la República, porque como decía Laura, esto generó toda una logística, que el equipo del INE, cada uno, bueno, la Universidad de la República, después cuando veía los datos, significaba mucho trabajo de hormiga para que esto lo podamos hacer. Entonces, realmente es un reconocimiento, porque esto permite como país, hoy es indiscutible que el tema de la primera infancia está en la agenda política de este país. El presidente de la República tiene particular interés de que esto sea una prioridad, por eso estos datos hoy nos posibilitan, desde el diseño de las políticas públicas o desde la sociedad civil, desde la universidad, como decía Mariela, el fondo el lunes de la ANI también es una señal importante de que un país que no se apoya en el sector académico, pero un sector académico que sin perder su experticia acompaña lo que es el diseño de las políticas públicas. Un sector académico que investiga y aporta para quienes estamos en el diseño de las políticas públicas, tengamos la información. O sea, todo tiene que ver con todo. Y bueno, ayer estuvimos también compartiendo otra mesa sobre las situaciones de maltrato y abuso. Creo que es otra situación que como uruguayos y uruguayos no tenemos que ser hipócritas, la tenemos que desenmascarar. Y tenemos que un país que no garantiza oportunidades en el derecho a criar, en el derecho a elegir la oportunidad para tener hijos, seamos del sector socioeconómico que seamos, porque hoy este país tiene claras dificultades en eso. Cuando uno ve datos preliminares de la encuesta, esos embarazos no deseados, no planificados, los padres que no conviven con sus hijos y un 47% no aporta, ni desde el lugar afectivo ni en la atribución económica en la crianza de los hijos. Un país que a veces no garantiza desarrollo de inserción educativa y laboral de quienes eligen tener hijos, nos desafía muchísimo. O sea, si tendremos para trabajar, y creo que tomando la prioridad que en el gobierno anterior, después de resolver emergencias extremas que tuvimos, se creó el programa y tomó las fortalezas de experiencias que este país tiene hace muchísimos años. Desde hoy no es en vano que esté el INAU con toda su trayectoria, que estemos desde el sector salud asumiendo la responsabilidad que nos compete, de que toda esa nueva agenda de derechos que tenemos definidos de salud sexual y reproductiva, desde salud, hoy tenemos que garantizar que sean efectivos en cada uno de los servicios de este país, sea de la salud privada como de la salud pública. Así que ese es el desafío que tenemos, el reconocimiento a cada uno de los actores, y esto concreta una prioridad que el país va poniendo en el tema primera infancia, y lo tenemos que sacar de estos ámbitos. Porque en el tema primera infancia yo ayer trabajé con el PIT-CNT por las responsabilidades que me competen y trato de poner este tema en la agenda en una central de trabajadores donde no había una mujer en sus ámbitos de representación, donde el tema de la primera infancia tiene que ser defendido también por los trabajadores de nuestro país. Hoy voy a una instancia con el Banco Mundial, en el cual me convocan desde este lugar, y bueno, y creo que ese es el desafío que tenemos. El desafío es ponerlo en la agenda y cada uno desde el lugar que esté. El Estado con responsabilidad, los organismos de cooperación, la sociedad civil, pero creo que un país
como el nuestro tiene que garantizar oportunidades y apoyar a todas las familias que deseen tener hijos y el deseo de tener hijos sea una elección por cada uno de nosotros, y también acompañemos a las familias más vulnerables que bastantes dificultades tienen para salir adelante. Así que ese es el compromiso. Hoy me emociona muchísimo. Y bueno, y creo que ahora lo que tenemos que hacer es con estas herramientas hablar menos y tenemos que hacer más. Los uruguayos en primera infancia tenemos que hacer más. Hoy tenemos la información, tenemos que unirnos, tenemos que salir adelante, dejar las chacras entre salud, educación inicial, el INAU, todos esos rollos que tenemos que hace que hoy, porque un país como el nuestro no puede tener mejores indicadores. Y ustedes vieron que disminuimos la mortalidad infantil, la mortalidad materna de los más bajos, pero hoy tenemos que trabajar por calidad de los que sobreviven. Y eso es así. Pero lo tenemos que hacer en serio. Cada uno un esfuerzo, como teníamos las discusiones a veces con el equipo en la universidad, nosotros apoderados de Uruguay Crece Contigo, éramos todos así discutiendo, pero con un sentir de cada uno poner sus fortalezas en esa mesa para lograr mejores consensos. Bueno, eso es lo que tenemos que replicar. Y funcionarios de acá, de esta institución, nos abrieron las puertas, como yo les digo, desde los choferes, llevando a los, ¿cómo se llaman los técnicos del INE? Bueno, a los técnicos del INE. A los encuestadores. A los encuestadores, no me sale la palabra. Y eso es así. Así que creo que ese es el desafío que tenemos que hacer. Trabajar todos juntos, cada uno con su experticia, desde el lugar que les corresponde. Así que un reconocimiento a todos ustedes. Gracias. Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra a la señora Ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi. Bueno, muchas gracias por poder participar de esta experiencia, de este trabajo y de la presentación del mismo. Hoy conversábamos con la directora de Uruguay Crece Contigo acerca de esta experiencia, acerca de los resultados de este estudio y acerca de la importancia que resaltaban mis compañeras de mesa que tiene y que tendrá para la vida del país. Y yo quiero decir, porque también así lo intercambiábamos, que este intercambio, este entrelazamiento, este trabajo colectivo de la universidad con el Estado o con el gobierno, más propiamente dicho, con el gobierno nacional, tiene una larga historia, por lo menos una larga historia en lo que va en las políticas sociales desde un ministerio que nace en el 2005, en una realidad, como decimos y señalaba Mariela, que era completamente distinta, pero que antes de asumir, en el tiempo de preparación, en el tiempo en el cual discutíamos todavía si se precisaba o no un ministerio, porque lo que sí teníamos por delante era la necesidad de atender el hambre, de atender la exclusión más cruda, más terrible, de atender los resultados de una crisis que había golpeado de tal forma que 1 de cada 3 uruguayos se sentía y se sintió que estaba absolutamente excluido, porque cuando llamamos a presentarse para el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, 1 de cada 3 sintió que tenía derecho y que tenía que anotarse. Y nuestras primeras intercambios, disquisiciones del equipo inicial era ¿qué hacemos? ¿Con quién hacemos antes de asumir? ¿Cómo planificamos partiendo de la base que el entonces presidente y actual presidente, como conociéndolo un poco, sabíamos que el 1 de marzo se iba a parar, como hizo en el estrado, iba a decir mañana empieza el plan de emergencia, y nosotros éramos un ministerio virtual? ¿Cuál era la institución o con quién podíamos arrancar para hacer un trabajo realmente efectivo, real, de atención, de abatimiento de la exclusión absoluta, de la miseria más extrema? La universidad. Y a partir de eso, a partir de los más variados apoyos de la institución universidad, con el equipo donde estaban, nacía en esta tarea con Andrea Vigorito, con Verónica Amarante, con Rodrigo Arim, con otros compañeros y compañeras,
con el apoyo de Ida Holz y todo su equipo que tenía que ver con la parte informática, de la cual no teníamos la menor idea, y era 10 años atrás, por lo tanto sumamente más lejos, y donde a partir de eso, a partir de los datos del INE, porque ¿qué teníamos nosotros para abordar? Teníamos los datos del INE, que sabíamos o suponíamos que en tales localidades, en tales lugares, había más pobreza que en otros lados, cruzado con talla y peso de los niños, que era lo que tenía en aquel momento la ANEP. Y ahí empezamos a enfocar a qué lugares íbamos a desembarcar, como decíamos, a qué lugares íbamos a ir a golpear las puertas para ver en qué condiciones vivían esas personas, esos niños, esas niñas, esos adultos mayores, esos jóvenes. Y ahí, esa cosa que yo digo, el reconocimiento que nosotros tenemos que tener, porque ese equipo de la Universidad de la República, esos universitarios, esos académicos, esos científicos, fueron lo suficientemente, verdaderamente científicos, como para cuando la realidad no ajustaba exactamente a lo que el primer avance en el trabajo había, no dijeron esto es así porque nosotros estudiamos que esto es así y por lo tanto si no encaja lo vamos a hacer encajar, sino que vieron la realidad, la volvieron a mirar, la volvieron a analizar, volvieron a ajustar para generar las herramientas necesarias para poder los neófitos, los maestros de escuela como yo, aquellos a los cuales el después llamado índice de carencias críticas, pero que en aquel momento lo llamábamos el algoritmo, y entonces decíamos al algoritmo no le gustan los solos y solas, al algoritmo no le gustan los discapacitados, al algoritmo no le gusta, es decir, porque no los escupía, como decíamos nosotros, el algoritmo los escupe, no los deja pasar. Pero esto que pasó a cobrar vida, ¿verdad? Para nosotros era medio como el enemigo, que lo teníamos ahí presente, y donde la universidad fue capaz, y las compañeras y compañeros fueron capaces de ir mirando realmente, ir ajustando, ir viendo cómo lo que el INE medía de una manera no ajustaba exactamente porque pesaba mucho lo que era hacinamiento, entonces si había un solo o sola no era considerado. En una población menor de 2.000 habitantes, al borde de un pueblo, pero que estaba muerto de hambre, al borde del pueblo sin trabajo y sin nada, y sin cédula, y algunos sin apellido. Entonces, yo quiero destacar esto porque, ¿qué es? Para hacer políticas públicas de verdad, para poder transformar la realidad de verdad, tenemos que saber. Y los que saben y los que tienen los conocimientos, y tenemos un fantástico país donde los que saben y los académicos son capaces de brindar sus estudios, sus análisis, sus herramientas para poder hacer después todo lo que los análisis, las conclusiones, todo eso con toda la autonomía que tiene naturalmente la producción académica y la investigación, pero que nos permita actuar sobre la realidad de una manera correcta, de lo más ajustada posible, para actuar donde tenemos que actuar. Y efectivamente, hoy no es la realidad aquella, no es aquella donde a grosso modo podemos decir teníamos una parte de la población que era la población que reproducía por generaciones, reproducía la pobreza o la pobreza extrema, la exclusión. Y teníamos los que se habían caído en aquella caída estrepitosa de la sociedad uruguaya, que a mí me gusta, ustedes perdonen, pero yo quiero decir que aquellas consecuencias todavía, todavía tenemos las consecuencias, todavía tenemos mucho para hacer. Y si bien hoy, efectivamente, los datos duros, los datos que miden pobreza o que miden indigencia por ingresos, podemos decir que nos satisfacen, porque trabajamos para moverlos, trabajamos para modificarlos, los múltiples factores que afectan el desarrollo de la sociedad y de las personas, y en primerísimo lugar de los niños y de las niñas, de los adolescentes y de los jóvenes, como decía Laura, cuando se presentó aquí mismo la encuesta
de adolescencia y juventud, pero aprendimos en todo ese camino que teníamos que trabajar juntos y que juntos realmente somos mucho más efectivos, somos mucho más potentes, porque el centro de nuestras preocupaciones son los seres humanos, son las personas. Naturalmente, para muchos será luego la presentación académica, será el estudio más en profundidad, serán otras conclusiones. Para los que estamos en la política pública, tenemos que saber para hacer y para modificar la realidad. Y en ese sentido, Cristina decía, ayer nos encontramos en las presentaciones tan terribles, ¿no?, de los datos que tienen que ver con violencia, maltrato, pero hoy nos encontramos hace un rato con todas representaciones del sur del Río Negro, de todos aquellos y aquellas que trabajan con la perspectiva de género, que trabajan convocados por mujeres, pero donde, y no por casualidad, estaba presente la compañera directora de Uruguay Crece Contigo, hablando de las maternidades y paternidades, hablando de qué pasa con los niños y con las niñas. Estaba la directora Adriana Rovira del INMAYORES, del Instituto de las Personas Mayores, donde hablaba de la perspectiva de género de las mujeres cuando somos ancianas, cuando nos convertimos en ancianas, es decir, ya no en la parte productiva y reproductiva de la vida, la perspectiva de género es de ese ángulo. Y, por otro lado, yo creo que una cosa formidable es que hoy nos podemos plantear ir a ver por qué en esta sociedad todavía donde hemos avanzado, es decir, tenemos que plantearnos con fuerza lo que nosotros llamamos la pobreza que nos queda o las vulneraciones de derechos que nos quedan, que eso es mucho más preciso que hablar de la pobreza que nos queda. Por comodidad del lenguaje decimos la pobreza que nos queda, pero es la vulneración de derechos que nos queda. Y entonces ahí tenemos que hablar de que las mujeres podemos tener o que los hijos que querramos tener, y si no queremos, no importa, porque culturalmente nadie nos puede imponer que si queremos o no queremos y si tenemos o no tenemos, pero donde también el tema de la realización personal pasa para muchas adolescentes por ser madres, y entonces el problema de los datos que me han susurrado, el problema, pero que lo hemos visto en vivo, es que me realizo adolescente, me realizo siendo madre, no porque no sepa cuáles son los anticonceptivos que debería haber usado, sino que como no tengo nada y nadie me reconoce como nada, entonces soy madre, algo soy madre. Y así podemos seguir viendo. Ahora, lo que está claro que la exclusión, la vulneración de derechos, los problemas de pobreza, los problemas de distintas posibilidades que se cierran, en los niños y en las niñas tienen un peso fundamental. De ahí que el INAU, organismo rector, organismo que cada vez más, y esta es la apuesta para esta tercera etapa, en esta tercera etapa el INAU cada vez más tiene que ser realmente el organismo de la infancia y la adolescencia en el Uruguay. Y cada vez más aprender en el acierto, en el error, en la corrección de lo que hacemos, que potenciando, haciendo, como decía Cristina, cada uno lo que sabe hacer y lo que debe hacer, y al mismo tiempo pensando, planificando, articulando y ejecutando conjuntamente y no a partir de cada chacra o de cada kiosquito que cada uno de nosotros nos parece formidable como lo hacemos y no lo vamos a compartir con nadie. No, acá es todos juntos con el conocimiento científico real y las posibilidades y las potenciaciones que se dan a partir de la articulación interinstitucional. Vamos al sistema de cuidados, vamos a abatir las dificultades en niños, niñas y adolescentes y en la primera infancia en particular, y trabajar hacia un mundo y hacia un país donde los niños, cuando nazcan, realmente ya tengan no un pan abajo del brazo, pero tengan el camino, las perspectivas, las posibilidades, que sus capacidades
le permitan y que seamos capaces de estimularlas al máximo en la salud, realmente en la alimentación, en el desarrollo social, en el vínculo social y en la perspectiva de hacer un plan de vida de futuro que les permita ser parte de la ciudadanía. Entonces, muchas gracias a todos y a todas los que han trabajado en esto. Creo que las gracias nosotros las queremos dar, pero en realidad no las precisan, porque las gracias va a ser en cada niño y en cada niña, en cada bebé, en cada pequeñito, pequeñita que veamos en cualquier parte, sabemos que hay parte de nuestro trabajo allí. Ese va a ser el reconocimiento. Muchas gracias. Y para finalizar, se realiza sobre este mediodía la presentación de los principales resultados de la Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil, por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, el Instituto Nacional de Estadística, por parte del Grupo de Estudios de Familia. Vamos a llamar entonces a la señora coordinadora, economista Andrea Vigorito. Lo vas a hablar acá, ¿verdad? Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, gracias por permitirnos hacer esta presentación. Como en primer lugar quería decirles, transmitirles el saludo de nuestro decano, Rodrigo Arim, que estaba invitado a participar en la mesa, pero por razones de agenda no pudo estar. Y en segundo lugar quería decir que ya se puso muy en claro, pero este fue un trabajo muy fuerte, conjunto, realmente conjunto. Nosotros para poder realizarlo, cuando vino Jorge Campanella y después, bueno, Florencia, Georgina, a plantearnos la posibilidad de hacer este trabajo, como Instituto de Economía no podíamos hacerlo porque se necesitaban muchas personas de otras disciplinas y entonces ahí convocamos a un conjunto de investigadores con los que ya habíamos trabajado y otros nuevos que nos permitieran cubrir las áreas de la nutrición, bueno, la psicología, psicomotricidad, demografía, sociología, y entonces es un equipo súper amplio y eso lo ven en toda la lista de nombrecitos que están ahí de los autores, que creo que no los voy a leer, pero bueno, son todos esos y todos participaron de formas distintas. Nosotros tuvimos una permanente interacción con Florencia, con Georgina, con Jorge, con Cristina, con Laura, con Cecilia Toledo y con Leonardo Cuello, y todo ese equipo fue el que armó esto y trabajó muchísimo, tanto en la preparación del formulario, donde tuvimos también todas las comentarios de todos los actores que mencionó ya Mariela, que no podría ya repetirlos, y además todas las discusiones de nuestro equipo que fueron abundantes. Entonces, para nosotros lo más importante de este trabajo es haber generado esa herramienta que es esa encuesta, que la idea en realidad vino desde un documento que se había escrito en UCC sobre la relevancia de tener un relevamiento como este. Para nosotros es lo más importante que esa información exista, que se utilice mucho. Entonces lo que nosotros escribimos fue un informe donde tratamos de profundizar en algunas áreas de la encuesta, no en todas, para mirar las potencialidades que tenía este instrumento, para ver qué problemas nos permitía detectar y también para ver qué cosas no se pueden hacer con este instrumento. El número de casos, que son más o menos 3.000, como vamos a ver ahora, permite hacer algunas cosas y otras no, otras es mejor hacerlo con la encuesta de hogares, entonces eso también es una exploración que el equipo estuvo haciendo. Entonces, a ver. Entonces, más o menos ya se dijo las razones de creación de la encuesta. A mí me interesaría solamente enfatizar el carácter de estudio de panel por las razones que planteó Laura. No voy a decir por qué es importante estudiar la primera infancia en este auditorio, que creo que es una preocupación compartida. Pero es especialmente importante poder seguir a esta cohorte en su curso de vida. Es una experiencia nueva para Uruguay y requiere un aprendizaje de los equipos técnicos que la van a llevar a cabo importante.
los equipos técnicos que van a realizar la encuesta, digamos de los equipos que están en el INE, pero también de los otros equipos que apoyan esto, y creo que hay que fortalecer mucho y aprender mucho de experiencias de otros países, porque no tenemos aquí esa experiencia y en otros países se lleva mucho ya trabajado con estudios de cohortes. Entonces creo que ahí hay algo como bien importante para el futuro. En ese contexto, lo que trata de hacer específicamente el informe, que en breve va a estar disponible, ahora está en corrección de estilo, es conocer entonces las características generales de la información recogida y poner algunos temas de contexto en el que viven los niños. Digo niños, al igual que en el informe y siguiendo la práctica de UNICEF para decir niños y niñas, y también introducirnos en 3 aspectos con mayor profundidad, aparte de los contextos, que son la nutrición, la salud y el desarrollo infantil. Y además eso nos permite también generar elementos para el cuestionario de la segunda ola, que en breve tiene que estar listo para que empiece el trabajo de campo en agosto, ¿no? A ver, vamos. Bueno, esquema de la presentación, ya les dije. Entonces, ya se mencionó que el trabajo contó con la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Medicina, también las consultas y aportes. El universo, o sea, el gran problema era cómo determinar el universo que se iba a visitar. Lo que se hizo fue, a partir del trabajo del INE, tomar aquellos hogares que habían sido ya entrevistados por la encuesta de hogares y que tenían niños de 0 a 3 años. Eso en áreas mayores de 5.000 por temas de la logística del trabajo de campo. Como mencionó Laura, había que trasladar balanzas muy pesadas para el caso de los niños muy chiquitos. Entonces, por razones de tamaño muestral, se fue a hogares que tenían niños de 0 a 3, ahora voy a contar bien cómo se seleccionaron más adelante, entre febrero 2012 y noviembre 2013. Ya se mencionó que el trabajo de campo lo hizo el INE, los supervisores eran personas con formación en nutrición, los encuestadores en Montevideo fueron estudiantes de la carrera de psicomotricidad por las pruebas de desarrollo que ahora voy a contar que se hicieron, y en el interior estudiantes terciarios con cierto perfil mayor en salud. Bueno, entonces uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que la encuesta de hogares no releva la fecha de nacimiento de los niños. Entonces, ¿cómo seleccionar a los niños de 0 a 3? La selección es más imprecisa. Entonces, lo que se hizo, y no dije que tuvimos el apoyo de Ramón Álvarez, el muestrista, hay un anexo en el informe escrito por él y él nos ayudó con todo esto, fue entre febrero y diciembre de 2012 tomamos a los niños que tenían 0 a 2 años cumplidos en la encuesta y a partir de enero los que tenían de 0 a 3. Eso crea un salto artificial, pero no había otra forma de solucionarlo porque no teníamos los datos de nacimiento, ahora los vamos a tener y eso ya mejora lo que podemos seguir haciendo. Bueno, ahí está nomás la distribución de los niños encuestados por edades para que lo vean. Nosotros trabajamos en este informe con los niños que figuraban en el registro de hogares a la fecha de la primera visita de la encuesta de hogares, o sea que hay niños que nacieron después en la base, esos niños también se pueden utilizar, nosotros no los utilizamos para ceñirnos estrictamente a lo que era el marco muestral original. El 97% de las personas que contestaron fueron las madres, hubo una tasa importante de pérdida de hogares, de los potenciales 4.942 hogares elegibles, llegamos a 2.265, como muchos tenían más de un niño, eso da el total de 3.079 niños, eso va a estar más contado en el informe de campo que se va a colgar. Y bueno, se construyeron ponderadores que los preparó Ramón Álvarez. Los instrumentos utilizados para el relevamiento fueron, en primer lugar, un cuestionario socioeconómico con información contextual. Como ya había mucha cosa de la encuesta de hogares, nos concentramos en aspectos específicos que ahora les voy a mostrar cuáles fueron. Además, se realizaron tomas de medidas antropométricas en forma directa, que fueron talla y peso y perímetro cefálico. Y se aplicó un conjunto de test psicométricos, algunos
a través de observación directa, en interacción con el niño, otros observando al niño, pero con a través de captar las respuestas del adulto del hogar. Ahora después vamos a entrar un poquito más en esto. Y además, el INE concatenó la base de datos con la información del certificado de nacido vivo del MSP. Eso no fue utilizado para este informe por razones de tiempo, pero pienso que va a estar disponible ahora cuando se cuelgue y nos permite verificar varias de las cosas que nosotros recogimos por recordación y da pie para muchos más estudios. Bueno. El cuestionario principal, solo para que tengan idea, tiene una cantidad de preguntas que están pensadas para fijar como la línea de base del panel, que tienen que ver con las condiciones de nacimiento del niño, los controles de salud de la madre, el tipo de medicación, el tipo de sustancias que consumía, etcétera. Después tiene un módulo de educación del niño, otro de salud infantil, no dije, pero Anabela Santoro hizo varias lecturas al informe y nos ayudó mucho en la clasificación de una cantidad de cosas que nosotros desconocíamos. Y van a ver que la parte de salud está menos desarrollada en el informe que otras partes, eso ojalá que lo agarren y lo trabajen. Alimentación, prácticas de alimentación. Trabajo y educación, ahí queríamos ver algunas lógicas en particular de las madres, prácticas de crianza, y aquí utilizamos el instrumento desarrollado por el GIEP, quien también colaboró en la capacitación de los encuestadores, a pesar de que fue adaptado para ser trabajado en un estudio poblacional, o sea que simplificado, y las técnicas de desarrollo infantil, que excepto la guía del Ministerio de Salud Pública y el DIH o herramienta que le decimos de Bedregal, porque es la autora, que fue desarrollado en todo el país. Y bueno, una cantidad de preguntas de trayectoria reproductiva de la madre y preguntas de ingreso y de acceso a algunos programas sociales, muy básicas porque el tamaño muestral no permite ver mucho de programas de menor cobertura, como vamos a ver en un ratito. Estas son esto solo como para que sepan, son los test psicométricos que se aplicaron. Esto está bastante explicado y desarrollado en el informe, esto fue como bastante discutido. Se optó por tomar herramientas que nunca, algunas de ellas no se habían aplicado en Uruguay, pero que tenían validación internacional y permitían un amplio espectro de comparabilidad, como son el ASQ3 y el ASQ-SE. Se utilizó también el CBCL, que ya se había trabajado por otros autores, como Viola y Garrido, en otros estudios, y se trabajó también con el EDP y el TEPSI porque muchos estudios previos, los CAIF, etcétera, se basaban en esas herramientas. Eso entonces implicó como una logística de campo bastante complicada porque el EDP y el TEPSI requieren llevar el kit de juguetes para trabajar con los niños, etcétera. Nosotros en el informe presentamos el análisis de esos instrumentos. Además, como decía, se aplicaron la guía del MSP y el DHL. Eso está disponible para que se trabaje. La guía del MSP está en proceso de validación y por eso entonces no la estamos procesando acá. Bueno, algo de los resultados. No sé quién controla el tiempo. Bueno, aviso. Ay, por favor, controle. Bueno, las autoridades tienen que controlar. Bueno, el contexto. Entonces, lo primero, las características de los hogares generales. Muchas de estas cosas ya se saben de otros estudios, pero acá el foco está en los niños de 0 a 3. A esta altura, de niños chiquitos, más o menos la mitad vive en hogares nucleares, las otras formas de hogares son menos comunes. Hay aproximadamente un 21% de niños que no conviven actualmente con su padre, de los cuales 12% más o menos es por separaciones y el otro porque nunca convivieron, pero lo importante es algo que se mencionó en la mesa, que es que el 30% de los niños que no corresiden no tienen ningún tipo de contacto y que no tienen, creo que es el 30%, sí, no tienen contacto ni tienen la mitad.
el 50%, o sea, aún cuando tienen contacto, no reciben aportes, o sea que ahí hay un área como de política importante. Esto ya está visto en varios trabajos previos de Banda, Marisa Bukele y otros. Ahí lo puse. Y después, bueno, un 39,5% de hogares con jefatura femenina. Acá hay que mirar mejor las configuraciones de extendidos, etcétera, pero bueno, acá hay como un tema bastante importante. Lo segundo, que ya se conoce más y que en parte se mencionó también en la mesa, es la situación en términos de variables como más tradicionales socioeconómicas. Simplemente decir la desigualdad es un poquito más elevada que en el conjunto de la población entre estos hogares, a pesar de que son un grupo más homogéneo de conformaciones seguramente donde predomina el trabajo como forma principal de ingreso. La idea que nos transmitió Marina, pero que en alguna manera la pobreza infantil se redujo mucho, pero la incidencia en este tramo permanece muy alta. Fíjense que triplica el promedio nacional después de varios años de descenso abrupto. Y una cosa que nos sorprendió que fue los elevados niveles de hacinamiento, bastante altos. Esto hay que trabajarlo más porque el hacinamiento así solo capaz que es una medida un poco cruda, pero encontramos que más o menos un 20% de los niños está en condiciones de hacinamiento. Capaz que ahora en la segunda ronda se puede entender más el uso de los espacios y otras cosas un poco más sutiles, pero bueno, es un tema de política importante que tiene que ver también con vivienda y otros aspectos. El clima educativo, aun cuando uno podría pensar que estos niños están ubicados en hogares con adultos jóvenes, persisten fuertes diferencias de clima educativo por quintiles de ingreso. El promedio en términos de años de educación formal aprobados en el quintil 1 de los adultos de los hogares es 6,8 en el quintil 1 y 13,5 en el quintil 5. Esto ya lo saben, pero es para ver un poco el contexto de estos hogares y cómo esto se sigue manteniendo. Las madres que nos interesaban especialmente, además de por el rol que se les asigna por el tema de las decisiones reproductivas, de trabajo y educativas, ¿no? Bueno, ahí están las estructuras de edad, educación, asistencia escolar y situación laboral. Voy a mencionar dos cosas. La primera, una constatación interesante, me parece, para pensar las políticas, es que cuando la mayor parte de las mujeres ya habían abandonado el sistema educativo cuando tuvieron el hijo. O sea que esto hay que entenderlo mejor en el panel, pero habla como de cierto posible orden de las decisiones que normalmente cuando lo miramos, como esto se preguntó retrospectivo, lo podemos ver. Normalmente cuando se pregunta con encuesta de hogares uno ve todo junto y no sabe en qué orden sucedió y ese es un tema importante para estudiar más. Pero acá, obviamente, la mayor parte no culminó enseñanza secundaria segundo ciclo, pero había dejado antes, o sea que ahí hay algo para estudiar mejor. Nosotros en algunas versiones previas del informe teníamos un cuadro de maternidad adolescente que después lo sacamos por temas de datos, hay que mirar eso también. Lo que encontramos sí es que la mayor parte de las que, además de eso, de las que ya no estudiaban, una parte minúscula que estudiaba mientras tuvo el hijo, no logró culminar los estudios después. O sea que ahí también hay otro tema como de apoyos. En términos de la situación laboral, por la etapa de la vida en la que están y por las altas tasas de actividad de las mujeres en Uruguay, son muy altas, predominan las ocupadas, pero es importante señalar que más o menos aproximadamente el 50% de las mujeres interrumpió su trabajo por más de 3 meses, esto excluye la licencia por maternidad en el momento de tener un niño y eso también es un tema a explorar mucho más y para eso el panel es bastante importante. Nosotros vamos a hablar en esta presentación y en el informe mucho más de los niños, pero hay una cantidad de aspectos para mirar de distribución de roles en el hogar, cuidado, bla, 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 y también actitudes y opiniones que no las estamos poniendo en el informe, más que las que tienen que ver con prácticas de crianza. Una constatación importante que tiene que ver también con varias de las cosas que se plantearon en el panel es lo que tiene que ver con la utilización y la universalización de las prácticas de anticoncepción. Nosotros encontramos
que el 87% de las madres declara que utilizó algún método, y dentro de esto el 97,8% estaría utilizando métodos que los demógrafos consideran modernos. Así que, bueno. Pero, pese a eso, tenemos una alta proporción, como se dijo, de embarazos que no fueron planeados, ¿no? Esta categoría fue como bastante discutida en el equipo porque, bueno, acá hay un tema de consistencia temporal de las decisiones, de que no sea planeado el momento del embarazo, no quiere decir que después no se quiera. Hay una cantidad de temas que capaz que requieren también trabajo más cualitativo que de encuesta, pero nosotros encontramos que una proporción, más o menos el 23% de las madres no quería tener hijos y una proporción bastante importante no corresponde a embarazos no planeados, y esto es más alto en las mujeres de condición socioeconómica más baja. Acá está. Si miran, por ejemplo, pobreza, ven que los embarazos planeados eran el 40% entre las mujeres en situación de pobreza, mientras que eran el 60% entre las mujeres que no están en condición de pobreza. Ahí igual tenemos, como la pobreza ha bajado tanto, esto es bien abajo, ¿no?, en la distribución. O sea, esto también se puede mirar por quintiles y está en el informe y mostraría diferencias más pronunciadas. Las otras características que aparecen ahí están todas muy correlacionadas con la condición socioeconómica de las madres, pero es un tema como bien importante para explorar. Bueno, eso un poco ya se planteó, y la idea sería entonces que acá hay un área para entender mucho más. Otro punto que va a ser como más precisamente estudiado cuando quienes quieran trabajen con los datos del certificado de nacido vivo, que está pegado ahora a la base, y el CIP, es los cuidados prenatales, los controles y la captación de embarazos. De todas maneras, haciendo como promedios generales, se observa que acá podría haber un tema de declaración confusa de las mujeres, porque según, si uno mira los datos del CNB, el total de madres que hicieron 9 visitas ginecológicas o más da 65%, pero si uno mira el CNB, sí, da 65%, las que hicieron los controles recomendados, sí, da 74% las que fueron en el primer trimestre. Si uno mira nuestra encuesta, da bastante más alto. Entonces acá puede haber temas de declaración y es importante trabajar con el registro administrativo, pero bueno, se encuentra como el gradiente esperado: a mayor nivel socioeconómico, captación temprana mayor y mayor número de controles, y hay también algo importante que también tiene que ver con esto, con la edad de las madres. Nosotros tenemos también un módulo que mira consumo de medicamentos y de otro tipo de otras sustancias durante el embarazo. Acá estamos presentando el de cigarrillos porque era el más extendido. Nos está dando que un 16% de las madres recientes, o sea, le llamamos a estas de 0 a 3, declararon que fumaron al menos un cigarrillo durante la gestación, y dentro de ellas 79% fumó más de un cigarrillo al día. Y ya sabemos de la experiencia con encuestas de gasto y mucho más, que estos son consumos vergonzantes y están bastante subdeclarados en este tipo de encuesta. O sea que, bueno, acá hay un área también para mirar. El 14% declaró que había tomado alguna bebida alcohólica, y si bien en el tema del cigarrillo se observó una mayor prevalencia en los estratos de menores ingresos y de nivel socioeconómico más bajo, en el caso de lo del alcohol no fue así. Sin embargo, y esto no está acá en la presentación, pero está en el informe, sí se observa un mayor consumo de medicamentos por parte de las mujeres de niveles socioeconómicos más altos y de quienes se atienden en mutualistas, que tiene que ser mejor estudiado. Pasando al cuidado de los niños, hay un primer apartado que mira los arreglos de cuidado. Esto no es
lo que da es lo que ya dan otros estudios, lo voy a mencionar en las conclusiones. En términos de mirar asistencia a centros de cuidado y acceso a programas sociales, bueno, acá nosotros estamos presentando obviamente las tasas de asistencia a centros de cuidado crecen con la edad y claramente la relación público-privado está fuertemente relacionada con el nivel socioeconómico. Lo que sí nos pareció importante, bueno, se incluyeron varias preguntas en términos de por qué mandan a los niños o no los mandan a centro de cuidado. Ahí no hay diferencias importantes por nivel socioeconómico. Donde sí encontramos diferencias es en dos cosas. Por un lado, en la pregunta de si tienen opciones de cuidado en el barrio donde residen, que acá las de nivel socioeconómico más bajo respondieron que sí, y esto pensamos que puede tener que ver con la oferta de CAIF y otros centros públicos en las zonas, pero en términos de horarios, que creo que está en la transparencia siguiente, fue al revés. Las mujeres de niveles socioeconómicos más bajos declararon que los horarios a los que pueden mandar a los niños a los jardines están menos conformes con esos horarios que las de nivel socioeconómico más alto, y esto tiene que ver, obviamente, con las jornadas escolares, ¿no? Pero igual, en todo, el 68%, o sea, el 70%, digamos, dijo que estaba conforme con el horario del centro de cuidados, y ahí tienen una apertura de cuánto asisten los niños por distintos tramos de edad a los centros de cuidado, y claramente a medida que aumenta la edad también aumenta el número de horas que permanecen en los centros. Muy cortito sobre acceso a programas sociales, porque con la encuesta de hogares en realidad el acceso a asignaciones familiares se puede estudiar mejor y más, no están las preguntas, pero el acceso a UCC y a cercanías del MIDES también, porque acá el bajo número de casos hace que queden muy poquitos. Lo que vemos es que, bueno, en los quintiles más bajos, AFAM tiene una cobertura que alcanza el 75%, la TUS, la tarjeta Uruguay Social, cubre al 40% en el primer quintil, tiene una cobertura menor, aunque muy focalizada abajo, y UCC estaría cubriendo a los niños al 10% de los niños del quintil más bajo, y cercanías, ¿cuánto era? El 9%. O sea, más o menos las coberturas son similares. Lamentablemente nosotros no pudimos seguir abriendo más esto por el tema de escasez del número de casos, o sea que hay que pensar capaz otra forma para entender mejor los problemas de estos programas, de focalización, etc. Bueno, después dos módulos de particular interés por la escasez de datos a nivel poblacional de los que se disponía hasta el momento son el de nutrición y alimentación y el de desarrollo infantil. En términos de los reportados, esto es peso al nacer reportado. Ahora se va a poder comparar con el que sale del CNB y del CIP. Nos da una media de 3.400 gramos y un 7% de bajo peso. Esto se ubica cerca de lo que da la medición que uno podría hacer con el CNB, que creo que está en 8%. Hay un 10% de prematurez, y acá no hay diferencias muy significativas por sexo y región. Lo que sí pudimos mirar con más profundidad fue los temas vinculados a las medidas antropométricas que se tomaron directamente en la encuesta, peso y talla. Acá varían en función de los indicadores más adecuados, en función de la edad de los niños. Encontramos en términos globales una prevalencia del retraso de talla, o sea, menos 2 desvíos estándar, de entre 4,5 y 5% según qué niños se consideren, porque acá hay ajustes potenciales a hacer con los prematuros. Y después las aperturas muestran que quienes tuvieron bajo peso al nacer tienen una mayor prevalencia de la cortedad de talla, también que hay una correlación con la condición de pobreza, que los varones están más afectados y no hay diferencias por área geográfica. Esto es consistente con los resultados que se encontraron
en los censos de talla y también con los resultados que se habían encontrado en algunas encuestas poblacionales, es claramente más bajo que los estudios que miran poblaciones más específicas. Y bueno, ahora en la siguiente ola veremos los temas más vinculados al crecimiento. En términos de déficit y exceso de peso, los datos muestran, bueno, algo que ya sabía, que los problemas de bajo peso en la primera infancia no serían los más relevantes, pero que hay temas de sobrepeso donde andarían según los tramos, como hay que usar distintas medidas, en uno y otro caso, según los niños tengan 0 a 2 o más, andan en, digamos, en un 10%, entre 9,6 y 11,3 la prevalencia del sobrepeso, y hay aproximadamente un 2% dentro de ese grupo de niños obesos. Si bien la prevalencia de la obesidad es mayor en los niños no pobres, y eso también se encuentra en otros estudios, de todas formas en los niños pobres hay un nivel de prevalencia importante. Bueno, acá hay datos comparativos que ubican a Uruguay en el conjunto de la región, donde claramente la situación es bastante favorable. Después se aplicó también una guía de seguridad alimentaria, que consiste de un conjunto de preguntas que se suman y se sacan una escala de niveles de problemas alimentarios. Básicamente encontramos que aproximadamente un 14% presentan inseguridad severa o moderada, y seguridad alimentaria es más o menos el 57% de los hogares. Esto es autopercepción, ¿no? Tiene que compararse capaz con otras medidas, y eso se tendría que hacer como parte de la profundización de los resultados del informe. Otros aspectos que llevaron también bastante tiempo del cuestionario, bastante esfuerzo, fue mirar todo lo de prácticas de lactancia, introducción de alimentos y también pautas alimentarias. Eso se va a profundizar más en esta nueva ola, donde seguramente se introduzca un recordatorio de 24 horas. Esta vez es por declaración todo esto. Bueno, y hay algunos datos sobre inicio de la lactancia y demás, que se pueden comparar también con estudios previos. Eso está planteado en el informe. Se hizo ahí como ven, el 60% lo hace oportuna. Acá es cuando dejan de tener la lactancia exclusiva en algunos casos y empiezan a incorporar otros alimentos. Ahí se veía que quienes no lo hacían a los 6 meses, lo hacían un poquito antes, o sea que tampoco es que los inoportunos son altamente inoportunos, ¿no? Esto hay que calificarlo mejor. Solo un mensaje más de las pautas. En amarillo, para los que después quieran ver la presentación, está marcado lo que es lo deseable. Claramente hay déficits en términos de consumo de pescado y de verduras, ¿no? Y esto se va a profundizar mucho más con el recordatorio. Salto porque me dijeron que estamos mal de tiempo. Consumo de sal en edades es bastante amplio, en edades donde no está recomendado. Y ahora pasaría a mencionar algunos resultados muy rápidamente de los módulos de desarrollo infantil. La idea básica de estos instrumentos es que los tenemos que estudiar en profundidad mirando lo que sucede en el panel, que estos son resultados preliminares, que aplicamos varios instrumentos y que estamos analizando la consistencia entre esos instrumentos. Este es el ASQ3, que permite mirar el desarrollo en diversas áreas. Ahí capaz lo importante es decir que los niños de niveles socioeconómicos más bajos, en algunas de estas áreas obviamente presentan peores resultados. En términos del área de la motricidad gruesa, es el área donde están más igualados, pero básicamente es porque ahí los niños que no están en situación de pobreza presentan peores desempeños, no tanto porque los otros estén mejor, y se deteriora como un cierto patrón de mejora a medida que los niños crecen. En el AS, bueno, esto es abrirlo por situación de pobreza, es lo que ya mencioné.
Esta es una medida que es global de desarrollo socioemocional, que es el SQSE. Ahí lo que se observa es una agudización con la edad, dentro de lo que pudimos discriminar de los problemas, aunque no son los mismos niños, esto hay que mirarlo con los mismos niños, y además una mayor prevalencia en los quintiles más bajos. Bueno, esto es parecido, no voy a entrar en este instrumento, que además tiene que ser monitoreado porque está hecho para niños que son más chicos que lo que en general se presenta en otros estudios, y por lo tanto los desempeños de Uruguay aparentan ser mejores, pero es un tema de comparabilidad con otros estudios que tiene que ser profundizado en esta ronda. EDP y TEPSI dan mejores desempeños que lo que se observa en estudios de CAIFI, en las evaluaciones de impacto de CAIFI, en los estudios de Terra, básicamente porque abarcan poblaciones más amplias. Hay una cantidad de temas técnicos con la estandarización de estas herramientas en las que no voy a entrar ahora, pero están estudiadas en los apéndices del documento para quienes les interese, de por qué pueden mostrar esos resultados tan raros, ¿no?, en términos de la distribución de riesgo y retraso, especialmente en el EDP. Eso es un tema que está un poco tratado ahí en el apéndice. Y bueno, acá me voy a saltar todo esto, son los otros estudios que tratan esto y básicamente muestran los resultados que dije. Bueno, para terminar, entonces, la idea de este informe era explorar la encuesta y mirar sus potencialidades. Observamos claramente que a pesar de las mejoras en términos de ingreso de los hogares, hay problemas persistentes en términos de vivienda, en términos también de ingreso, en términos de nutrición, de desarrollo infantil, y hay otros aspectos que estudiamos en el informe que no presentamos acá, de prácticas de crianza basadas en el instrumento del GIEP, que también muestran diferencias bastante significativas por niveles socioeconómicos. Eso lo van a poder ver en el informe. Está el tema que tiene que ver con los arreglos familiares y la carga de trabajo sobre las madres, el tema de la alta proporción de madres que tienen interrupciones laborales o la relación con la educación. Y no voy a repetir lo que ya estuvo dicho en la encuesta, en la presentación de resultados. Simplemente quería mencionar que las implicancias de política de este estudio requieren de estudios más profundos que este. O sea, acá lo que sacamos es sugerencias, pero no sacamos implicancias de política. Para eso hay que entender más cada aspecto. Y por último, que para seguir adelante con este panel se necesita un esfuerzo y un aprendizaje institucional y un fortalecimiento también de la estructura que lleva a cabo el panel bastante importante. Y bueno, eso sería todo. Disculpas por la demora.